Hola chicas. Bueno, ahora vamos a hablar de herencia ligada al sexo. Antes que nada quiero que observen este cariotipo. Todos tenemos 22 pares de cromosomas que se llaman autosomas. Todos los genes que están en estos cromosomas codifican para la expresión de todo lo que somos, a excepción de la reproducción, ¿vale? Es decir, nuestro tamaño, nuestra forma, nuestra complexión, nuestra voz, el color de ojos, de piel, etcétera, nuestras funciones orgánicas, nuestro nivel de cognición o grado o calidad de esta, etcétera, manejo emocional, todo lo que somos en sí está codificado en los 22 autosomas. En el par 23, que podemos ser para varones o para damas, es el par sexual. Bueno, ya visto esto, pregunta de examen. 22 pares son autosomas, codifican para todo el cuerpo. Par sexual es el que define si eres mujer u hombre. Y este par también tiene características muy particulares en lo que implica la reproducción, en lo que implica las facultades sexuales, de la conducta sexual, etc. Bien. Esta diapositiva necesito que la analicen muy puntualmente. Las niñas son XX. Este par de cromosomas, uno te lo dio papá y otro te lo dio mamá. Lo mismo aquí. Este te lo dio mamá, niño, y este te lo dio papá. Por eso es que se dice que el varón o el padre es el que escoge involuntariamente, claro, el sexo del producto. Porque es el que este vino en el espermatozoide y este vino en el óvulo. Este para el niño, para la niña, este vino en el óvulo y este vino en el espermatozoide. Bien, ¿qué pueden observar aquí? Que el cromosoma Y es más pequeñito, es decir, que no tiene ciertos genes. Esto lo hace vulnerable al varón. ¿A qué me refiero? A que hay enfermedades que cuando estos genes de mamá que codifican para alguna producción o síntesis de alguna proteína que es esencial para el organismo y no lo trajo papá y este viene deficiente o no funciona, el paciente va a desarrollar una patología como lo es la hemofilia. Vean, me regreso. Digamos que este gen es el que codifica para la síntesis y la coagulación de la sangre, que te lo hereda tu madre. Tu varón no lo tienes en el gen que te dio tu papá. Si este gen es altamente eficiente, tú vas a coagular bien tu sangre. Si te cortas, si te hacen una cirugía, si tienes un accidente donde tengas una laceración sanguínea interna, sí es mortal o dependiendo del grado, ¿no? Pero si no es de cuidado, tus mismas proteínas van a coagular esa sangre tratando de evitar que haya una pérdida de la misma y tus órganos lleguen a padecer un estrés y te conduzcan a la muerte. Si este gen de mamá funciona, ya la hiciste. Si este gen de mamá que codifica para esa proteína de coagular sangre no funciona y no te lo proporcionó papá, tú desarrollas la enfermedad que se llama hemofilia. Y aquí tenemos un ejemplo de cuando una madre es portadora, es decir, el gen que le dio su madre sí funciona, pero que le dio su padre no. Se casa con un hombre normal, XY, y vamos a ver la probabilidad de esta pareja para sus descendientes. Este X es sano y viene con este X. Esta niña es normal. Baja este X y baja Y. Tienen un hijo normal. Viene el cromosoma con el gen defectuoso. Baja el cromosoma de papá que te dio sano. Esta hija es portadora. No va a padecer la hemofilia, porque tal vez aquí su gen no sirve, pero aquí tiene el otro, que sí va a sintetizar la proteína que coagula la sangre. Sin embargo, es portadora. Ahora vamos a este caso. Viene el cromosoma, con el gen que no funciona, no sintetiza la proteína. Y baja la Y. Este es un varón. Al no tener el gen en el cromosoma de mamá y el no haberlo tenido por naturaleza, y obvio, en el cromosoma de papá, este niño va a ser un paciente de hemofilia. Y de este lado está la explicación, donde dice que los genes que están presentes en un cromosoma sexual en el par 23, pero no en el otro. Eso es una herencia ligada al sexo. Es decir, repito,
tú tienes este par de cromosomas si eres dama o eres varón. Si alguno de estos, un caso, que mamá te dio el gen de la hemofilia, para la síntesis de proteína deficiente, y el que te dio papá no sirve porque él es hemofílico, esto te hace una niña. Es muy raro, hemofílica. Pero como generalmente el caso es que mamá es sana, vas a ser una portadora. En el caso del paciente, si aquí estuviera el gen, como es el caso de acá, que aquí está el gen, y si viene bueno, tú no vas a desarrollar la enfermedad. Pero si viene mal, tú vas a ser un paciente hemofílico. Bien. Ahora vamos a aquí. Vean, el cromosoma X del par sexual es mucho más grande que el cromosoma Y. Contiene más de 1000 genes en diferencia con Y. El cromosoma Y se ha estimado que tiene alrededor de 78-85 genes. Bueno, vamos a hablar de algunas patologías. Las que están ligadas al cromosoma Y son la hipertricosis auricular y las que están ligadas al cromosoma X son daltonismo, hemofilia, raquitismo, síndrome de X frágil, etc. Es decir, estos los hereda mamá. Ahora vamos a unos cuadros de Punnett donde puedan observar precisamente esas patologías. Aquí tenemos un padre sano que se casa con una madre portadora. Aquí ponemos los alelos del papá, aquí los de la mamá, poniendo de rojo el cromosoma que tiene problemas para la síntesis de la proteína que coagula la sangre. El resultado es, esta baja, corre, baja. En el cuadro de Punnett, baja, corre y baja. Ahora interpretémoslo. Esta es una niña portadora, esta es una hija sana, un hijo hemofílico, porque recuerden que Y no tiene el gen que coagula la sangre y el de mamá está enfermo. Y aquí es un hijo sano. ¿Cuál es la probabilidad? Se interpreta así. 25% de probabilidad de un varón sano, 25% de probabilidad de un varón con la enfermedad, considerando que todo es el 100%. 25% de probabilidad de una niña sana y 25% de probabilidad de una niña portadora. Ahora veamos que este joven se casa con una mujer sana. Aquí está el joven, XY, y la mujer sana. Corre, baja, corre, baja, corre, baja, corre, baja. Entonces, este matrimonio le conviene tener varones porque ambos vienen sanos. Esa es la probabilidad que tiene esta pareja. Que si tienen un hijo, va a ser sano. Y si tienen una niña, va a ser portadora. Y ahora vamos a hablar de mutaciones. Existen 3 tipos de mutaciones, que son génicas, cromosómicas y genómicas. Bien. ¿Qué causan las mutaciones? Factores como físicos, químicos y biológicos, como radiaciones de onda corta, como atómicas, ionizantes, rayos ultravioleta, alfa, beta, gamma, radio, uranio, cobalto, rayos X, rayos cósmicos, choques muy bruscos de temperatura. Primero estamos a una temperatura altísima y de pronto descendemos porque se dañan los cromosomas. Presiones extremas pueden ser por arriba o por abajo de, por ejemplo, cuando buceamos o cuando vamos arriba de una montaña, por decirlo así, o viajamos en un avión y descendemos de manera brusca y rápida. Otros disruptores son los químicos, como son medicamentos de control muy estricto, pesticidas, drogas como el LSD, el fentanilo, cristal, alcohol, el bromuracilo, el benzopireno, el ácido nitroso, gases contaminantes como los preponderantes del nitrógeno, algunos solventes y la nicotina. También tenemos disruptores que mutan los genes o la secuencia de bases nitrogenadas, como son los virus, bacterias, hongos, desechos metabólicos, y hay que considerar también la parte de la genética, ¿vale? Y golpes u otras desavenencias en las gónadas. Vamos a hablar de las primeras mutaciones. Las mutaciones génicas son aquellas también denominadas mutaciones muy puntuales y suceden a nivel bases nitrogenadas. Esta es una hebra de ADN. Digamos que después de algún enfrentamiento, alguna disrupción, puede ser una radiación, un químico, etcétera,
Esta base nitrogenada, recuerden, esta hebra de ADN, recuerden que está en cualquier parte de sus células. Cuando esas células de ese órgano reciben este impacto por ese disruptor, háblese de un virus, de una radiación, de un químico, etcétera, en este caso, se va a desaparecer, se va a alterar el orden de las bases nitrogenadas. Vean cómo quedó. Aquí tenemos GG, bueno, si ustedes ven AGC, TAGC, arriba TT, G, y luego seguiría desapareció y se sustituyó por una A, por una adenina. Si el ribosoma lee de alguna forma tus codones para sintetizar tus aminoácidos, te los recuerdo rápidamente en esta diapositiva, ven que va leyendo de codón en codón, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y va sintetizando estos aminoácidos. Al final del día, esos aminoácidos van a formar esa proteína. Si le cambias esa base nitrogenada, ya no va a sintetizar el mismo aminoácido, por lo tanto, ya no va a corresponder a la misma proteína. Entonces, este tipo de mutaciones, son muy pequeñas, muy puntuales. Tal vez se corrija con una proteína insuficiente como puede ser la insulina para degradar la glucosa, puede ser la pepsina que digiere tus alimentos en el estómago, etc. Tal vez con algún tratamiento, terapia o medicamento se te quite o se te corrija. Ahora, vamos a hablar de las mutaciones cromosómicas. Estos ya son cromosomas. Las letras representan a los genes. Después de que hay un enfrentamiento o una exposición a un disruptor, van a cambiar el orden de los genes. Bueno, existen diferentes tipos de facultades. Vean, vamos a hablar de la primera. Tenemos un cromosoma que es A, B, C, D, E, F, G, H. Después de que viene la exposición al disruptor, va a cambiar A, B, C, E, y vean, desapareció el gen. Si era un gen dominante, ahora en ti se va a expresar el recesivo. Ahora, si el recesivo está enfermo, tú vas a generar una patología que, vuelvo y repito, se puede tal vez tratar o corregir con alguna terapia. Y como necesito que lean todo esto para que entiendan cuando es por pérdida, porque se duplique, porque aumente el número de genes, porque se inviertan los genes, porque hay un intercambio por alguna razón de que el disruptor que llegó cambió de lugar, quitó, eliminó, duplicó los genes. Aquí están los diferentes casos para que ustedes los observen. Pero estas patologías pueden tal vez solventarse con alguna terapia o medicamento. ¿Cuáles son las que son realmente difíciles? Las genómicas. Estas mutaciones alteran desde cuando en tus gónadas, varón, testículos, mujer, óvulos, cuando se forman tus espermatozoides, niño, caballero, niña, óvulos, en la anafase de la meiosis se quedan pegados los cromosomas, generando 4 células y una de ellas tenga un número mayor de cromosomas, por lo tanto la otra va a tener un número menor de cromosomas. Y cuando llegue con la otra célula germinal, si hablamos de una mujer que trae 24 cromosomas y viene un espermatozoide que lo fecunda con sus 23 cromosomas normales, van a generar un cariotipo, un bebé con un cariotipo en sus células de 47 cromosomas. ¿Cómo puede ser ¿sale? Donde aquí hay una trisomía, o que aquí hay otra trisomía, o Entonces, dependiendo dónde o en qué par está la trisomía, recibe el nombre, el síndrome. Y aclaro, son incurables. Porque recuerden que el óvulo y el espermatozoide, al unirse, al fisionarse y convertirse en un huevo cigoto, la primera célula da lugar a todas las millones que nos conforman. Y si la primera está mal, las demás son copias de esta. Aunque después se van a diferenciar para formar tus diferentes órganos, pero todas tienen en su núcleo el mismo número de cromosomas. Y es imposible al paciente corregirle el número cromosómico. Y estos son los siguientes, por citar algunos. Trisomía en el par 21, síndrome de Down. En el par 18, síndrome de Edwards, etc. El que es mortal es Patau. Y aquí están algunos de los pacientitos y sus cariotipos. Espero que les sea de utilidad este video y pónganse a leer y a estudiar. Hasta pronto. Gracias.